Saludos y buenas tardes en este día, domingo 24 de mayo de este año 2020. Les saludamos desde acá de Trujillo, Perú, y siempre estamos con la oportunidad que Dios nos da de predicar y enseñar su santa palabra. Saludos a toda la iglesia, a donde quiera que se encuentren nuestros hermanos en Cristo, y también a todas las personas o amigos que puedan escuchar y ver este mensaje, este audio, este video. Voy a hablar acerca de este tema que lo he titulado Las grandes mentiras de Satanás. Ahorita estamos viviendo este tiempo de pandemia y el coronavirus va a seguir destruyendo a muchas personas, la va a seguir matando. Es una pandemia a nivel mundial y solamente Dios la puede detener. Solamente su poder, su misericordia puede hacer posible que haya una solución. Algunas personas pensarán, ¿y por qué el hermano nos va a hablar acerca de este tema, las mentiras de Satanás? La razón es que una vez que termine esta pandemia, o ya sea que no termine y vivamos con este virus, de todas maneras la vida va a continuar, el ser humano va a continuar, y por eso es importante conocer estos temas, porque estos temas atañen, nos convienen a todos conocer lo que dice la palabra de Dios, a todos los cristianos y a todo el mundo. Este tema se llama las grandes mentiras de Satanás. Bueno, nuestro Dios siempre dice la verdad. Es prácticamente imposible que Dios mienta. Como Dios es verdadero y Él es perfecto, Él quiere que los hombres entendamos eso. Dios le habló allá a Adán y Eva en el Edén y le habló con su palabra. Dios le habló al hombre y le dijo, mira, haz esto, esto puedes hacer y esto no. Pero el enemigo, Satanás, desde el principio mintió y sigue mintiendo hasta ahora, porque para él es imposible hablar la verdad. Y cuando hablamos de la palabra mentira, nos referimos a ese hecho, ¿verdad? ¿Qué es la mentira? La mentira es una afirmación que hace alguien, en este caso el enemigo o una persona, una afirmación que hace la persona o el enemigo de manera consciente, pero sabiendo que en el fondo no es verdad. O sea, la persona afirma tal cosa o el enemigo dice tal cosa, pero él en su conciencia, él sabe que no está hablando la verdad. Y eso es lo que llamamos hoy en día la mentira. La vida del ser humano es una gran mentira cuando desobedecemos a Dios, cuando no obedecemos su palabra. Voy a leer el primer texto. ¿Quién es el autor de ese problema, verdad? Que la humanidad carga hoy en día. Y vamos a ver esta tarde cuáles son las consecuencias de caer en el engaño de este enemigo, el enemigo de Dios, Satanás, el enemigo de los cristianos, el enemigo del ser humano, no solamente de los cristianos, del ser humano. Amigo, todos los seres humanos tienen un enemigo. ¿Y sabes cuál es el enemigo? El enemigo es el pecado. El autor del pecado se llama Satanás, ¿verdad? Y a veces nosotros los humanos le echamos la culpa a Satanás, pero no hacemos lo que Dios dice y por eso no asumimos nuestra responsabilidad. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que podemos derrotar a ese enemigo, ¿verdad? Hay un texto que nos dice ahí la palabra de Dios en Juan 8:44. Vamos a hablar de este tema. ¿Quién es este enemigo? Juan 8:44, dice ahí la palabra de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Acá Jesús está hablando, ¿verdad? Acerca de los judíos, estos judíos que decían que creían en Dios, pero ellos hacían cosas que a Dios no le agradaban. O sea, ellos
vivían a la vez con el pecado. O sea, ellos obedecían a su padre. ¿Quién? El diablo. Y Jesús los confronta directamente. Ustedes les dice, ustedes son hijos del diablo. Porque las obras que mi Padre hace por medio de mí, que yo soy el Hijo de Dios, ustedes no creen en esas obras, ni tampoco ustedes obedecen a Dios. Ahora ustedes procuran matarme, les dijo Jesús a los judíos, a esos religiosos que decían que amaban a Dios, pero en realidad ellos amaban también a la mentira y al mismo diablo. Dice la palabra de Dios entonces que el diablo continúa usando la mentira y la utiliza de diversas formas para que las personas no se salven. Y para esto nosotros vamos a hablar en esta tarde acerca de este tema. ¿Para qué el enemigo utiliza la mentira? Para que las personas no se salven y no reciban la luz de la verdad. ¿Verdad? Vamos a leer otro texto. Vamos a buscar 2 de Corintios acá. Vamos a ir rápidamente. 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice la palabra de Dios que Satanás le ha cegado el entendimiento a los incrédulos, o sea, a los que no creen, para que ellos no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El objetivo de Satanás es perder a esta humanidad. Así como la tiene ya perdida, mientras viva en el pecado y no se arrepientan de sus pecados los seres humanos, Satanás los tiene sometidos a los hombres. Hombres y mujeres van tras la mentira de Satanás y vamos a ver cuáles son las mentiras. Hermanos y amigos, siempre toda reacción trae una consecuencia, ¿verdad? Todo acto trae una consecuencia. ¿Cómo podemos escapar del conocimiento y la verdad de Dios? Cuando muchas personas dicen no pasa nada, ¿verdad? Hoy en día hay personas que piensan que lo que hagamos no tendrá ninguna consecuencia. Hay gente que dice despabilate, de esta no hay otra. Bueno, hace miles de años los hombres han querido hacer eso. Adán y Eva lo intentó en el huerto del Edén cuando desobedeció a Dios y luego él se escondió a causa del pecado, se miró desnudo. Y luego él trató de esconderse, inclusive cuando Dios lo confrontó, le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Él le dijo, bueno, tuve miedo porque estaba desnudo. Y le dijo Dios, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comiera? Entonces ahí se ve la falta de respeto a Dios, o sea, la falta de conocimiento de Dios. Dice que Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto y yo comí. O sea, como queriendo tirarle como dice el dicho, ¿verdad? Tirarle la pelota a otro. Todos los seres humanos estamos a veces en este problema, sobre todo cuando le damos lugar a Satanás. Le tiramos la culpa o a Satanás o a otra persona, pero no nos fijamos nosotros mismos, que nosotros mismos le hemos dado lugar al enemigo, ¿verdad? Entonces, nosotros, dice la palabra de Dios, debemos de entender que nada existe en esta vida que hagamos sin que no tenga consecuencias. Hay personas que así están viviendo ahorita y creen de que las cosas no tienen consecuencias, ¿verdad? Algunas religiones inclusive enseñan que el hombre solamente cumple un rol de la naturaleza, dormir, comer y fornicar inclusive. Es tan natural como la misma reproducción de los animales. Es una gran mentira todo eso, ¿verdad? La Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Hoy en día la gente quiere vivir como quiere, a cada quien a su manera, cada quien conforme a sus pensamientos, cada quien conforme a sus costumbres, y ellos creen de que Dios no los alcanza o que ellos están fuera de la obligación de obedecer a Dios, ¿verdad? A algunos cristianos no creo que les esté sucediendo esto. Pero estamos hablando de personas que no conocen a Dios, que no han obedecido el evangelio. Este problema lo tienen. Entonces, en Génesis 3:4, ahí nosotros encontramos cuando el hombre murió a causa del pecado, ¿verdad?
El hombre no iba a morir, iba a vivir eternamente, pero a causa de la desobediencia, Dios le dijo al hombre, mira, todo árbol puedes comer, todo fruto de los árboles, de las plantas, pero aquel árbol que está en medio del huerto no comerás, le dijo Dios, porque si comes vas a morir. Pero la serpiente se acercó sigilosamente y le habló al oído a la mujer, ¿verdad? Y le dijo, no, con que Dios les ha dicho que pueden comer de todo árbol. Sí, le dijo la pobre mujer, Él nos ha dicho eso, pero el árbol que está en medio del huerto, Él nos dijo que no muriera, que no comiéramos. Pero la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que cuando ustedes coman de ese árbol serán como dioses, se le abrirán sus ojos, dice la Escritura. Eso lo podemos encontrar en Génesis 3. Pues no fue así, ¿verdad? Fue una gran mentira. Cuando ellos pecaron delante de Dios, el Señor se dio cuenta, Dios se dio cuenta y los expulsó del huerto. Y no solamente eso, el hombre experimentó lo más terrible, que es lo que cargamos ahorita los seres humanos, la muerte física. El ser humano no iba a morir, pero a causa del pecado, así como el pecado entró por un hombre a todos los hombres, así también ahora Dios está permitiendo que por medio de Jesucristo, por un hombre, llegue la salvación a la humanidad. Pero a causa del pecado los hombres mueren hoy en día, ¿verdad? Porque Satanás eso fue lo que hizo. Y ese es el objetivo de hoy en día, de él. Él está engañando al mundo entero por esa gran mentira hasta el día de hoy. Satanás quiere destruir al hombre, quiere darle, ¿verdad?, lo que él quiere. Y es darle la condenación eterna, ¿verdad? Pero hermanos, mentirle a Dios es imposible, ¿verdad? Para Dios es imposible, o sea, la palabra de Dios es imposible que no deje de cumplirse. Cuando Dios dice algo, lo que Dios dice inevitablemente se va a cumplir. Si Él dice que si le obedeces vas a obtener salvación, así será. Y si Él dice que si desobedeces y no te arrepientes y obedeces la tentación del enemigo, pues vas a encontrar la muerte. No nos engañemos, hermanos, con Dios no se juega. Dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así dice Gálatas 6 y versículo 7, ¿verdad? Una de las artimañas, porque vamos a ver este tema, una de las artimañas que actualmente Satanás utiliza es, por ejemplo, cuando le dice al hombre, te daré el mundo, ¿verdad? Es muy diferente que alguien te ofrezca algo a que realmente te lo dé, ¿verdad? A ti. Satanás en estos momentos tiene esta artimaña para engañar al hombre. Él nada tiene que darte a ti más que el engaño y la mentira. Satanás tentó al mismo Señor Jesucristo para que Jesucristo lo adorara por medio del poder, por medio de las cosas materiales. Sin embargo, vemos que esto no fue motivo para que Jesucristo cayera en la tentación. En Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6, ahí tenemos la artimaña del enemigo hablándole a Jesús, ¿verdad? Vamos a ver Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6. Vamos a ver qué es lo que dice. A ver. Muy bien, Lucas 4, versículos 5 y 6. Dice ahí, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero, yo la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Esa fue la tentación que el enemigo le dio a Jesús. Y esa misma tentación es la que está ahorita actualmente perdiendo a esta humanidad. La gente va de arriba para abajo
Y esto a su vez los lleva a ellos a la avaricia, ¿verdad? Al deseo desmedido de tener cosas materiales a cualquier costo, ¿verdad? La gente mata, roba, engaña, falsifica, ¿verdad? Por dinero, por tener cosas materiales, ¿verdad? Por obtener poder, ¿verdad? Y es que este mundo, hermanos, está siendo llevado por el mismo enemigo para engañar al ser humano, ¿verdad? Pero recordemos que todo es pasajero. Por más que te vuelvas rico, inclusive aún pudiendo lograrlo, no te llevarás nada. Lo único que te llevarás a la eternidad son tus obras, buenas o malas, ¿verdad? El rico, recordemos la historia del rico insensato, ¿verdad? En Lucas 12, versículo del 16. Satanás lo engañó al hombre rico. Él todos los días hacía grandes banquetes, ¿verdad? Pero un día, bueno, no solamente eso, dice que había un mendigo que comía debajo de la mesa de este rico y ansiaba, dice la escritura, comer de las migajas que caían debajo de la mesa del rico. Y un día Dios les hizo el llamado a los dos, tanto al hombre rico como a Lázaro, mendigo. Pero ¿qué sucedió? Dice que los dos murieron y el alma del rico fue llevada al Hades. Pero el alma del mendigo fue llevada al seno de Abraham, o sea, a la casa de Abraham. Ahí vemos prácticamente la gran diferencia, ¿verdad? Que Dios hará con aquellos que sean egoístas, con aquellos que amen lo material, aquellos que no compartan con otros, aquellos que vivan creyendo que solamente en esta vida es material, es para llenarse. Esto es mío, 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 ya, y lo demás no me importa. Así viven muchos ricos hoy en día, pero también hay muchos ricos que son buenos, tienen un buen corazón y comparten la riqueza. Y por eso Dios les bendice aún más, les da a Dios más. Porque lo que te da Dios, amigo, es verdadero. No es como el enemigo que te ofrece tantas cosas, pero a la final lo que quiere es perder tu alma, ¿verdad? Lo único que busca el enemigo es tratar de engañarte con esta tentación, ¿verdad? Él te dice, yo te daré todo, todo lo que yo tengo, pero en realidad el enemigo no tiene nada. Él lo que promete no lo cumple, ¿verdad? Porque él es padre de la mentira, él es el homicida. Él lo que quiere es que el hombre se pierda, el hombre pierda su vida, su alma. Eh, También otra forma de tentación del enemigo, otra mentira de Satanás es, por ejemplo, cuando él dice, estoy esperando, cuando las personas dicen, estoy esperando que Dios me llame, es que soy demasiado joven. Bueno, Dios nos habla a través de su palabra y Dios llama al hombre al arrepentimiento. Desde que el hombre conoce lo bueno y lo malo, el hombre ya se convierte en un pecador. Así dice la Escritura. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro Dios, que es el creador de nuestra vida, Él quiere desde el principio que nosotros nos acerquemos a Él y obedezcamos su palabra, ¿verdad? Dios, nuestro creador, quiere que seamos de Él desde que nacemos. Pero el mundo en que venimos nos llena de tantas tentaciones y las mentiras del diablo. Él te mete la idea de que eres muy joven como para atender el llamado de Dios. O sea, ¿para qué buscar a Dios ahorita? ¿Verdad? Estoy demasiado joven, debo de gozarme, ¿verdad? Y te mete muchas tentaciones, ¿verdad? Eso fue lo que le metió también al hombre rico en la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16. El rico creyó que todo el tiempo viviría, ¿verdad? Y él creyó que después que él creyó que todo el tiempo iba a seguir así, pero no fue así. O sea, Dios le cortó la vida. Cuando Dios te decide que tu vida ya no tiene ningún sentido, Él te la corta, amigo. Así de sencillo, dice la palabra de Dios que Dios valora nuestra vida, pero cuando la sabemos vivir de acuerdo a su santa voluntad. Por eso es que vemos de que muchas personas ahorita están destruyendo su vida, ¿verdad? No solamente tú debes de pensar por lo que sucede en esta pandemia. Si tú estás con Dios, Dios te va a proteger de una u otra manera. Si tú estás con Dios,
Pero si tú tienes un pensamiento de libertinaje, como muchas personas lo están haciendo, pues vas a salir a la calle, vas a violar cualquier cuarentena, no te vas a cuidar y vas a hacer lo que a ti te dé la regalada gana. Bueno, el resultado va a ser de que tú puedes contraer el virus y puedes morir. Así de sencillo, ¿verdad? Dios habla de diferentes maneras y una de las maneras que Dios está hablando es a través de esta pandemia. Dios le está diciendo al hombre que se vuelva a Dios, pero el hombre no quiere obedecer a Dios. El hombre no quiere acercarse a Dios. El hombre quiere vivir bajo el engaño de este enemigo, ¿verdad? El apóstol Pablo le decía a los creyentes que habían recibido la salvación, los griegos piden sabiduría y los judíos piden señales, pero los creyentes en Cristo predican a Cristo crucificado. Nosotros los cristianos predicamos a Cristo, ¿verdad? Hay gente que pide señales, o sea, como señales para creer en Dios. Una de las señales que Dios te da es la vida que tienes, amigo, hermano. Esa es una de las grandes señales. Cada día que tú te levantas es una oportunidad de vida que Dios te da, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 1, versículo del 21 al 23, así dice que los griegos pedían sabiduría. Hay personas que dicen, es que Dios es tal cosa, otra cosa, utilizan la filosofía, que esto, que el otro, la ciencia, y enredan su vida de una manera terrible, ¿verdad? Cuando la manifestación de Dios es tan sencilla que la podemos ver en nuestra propia vida. ¿Por qué yo vivo? ¿Por qué yo respiro? Porque Dios me da vida, porque Dios me da sabiduría, Dios me da inteligencia para utilizar mis dones, mis talentos, mi mente, mi corazón, ¿verdad? En hacer el camino correcto, ¿verdad? Pero las personas no entienden eso, ¿verdad? Las personas quieren vivir en el libertinaje de su propia mente, con sus propios deseos, ¿verdad? O conforme a su pecado. Y ese es el engaño de Satanás, ¿verdad? Otra forma que utiliza Satanás también es, por ejemplo, cuando dice la gente, más tarde me voy a bautizar o más tarde voy a obedecer a Dios. Hermanos y amigos, muchas personas se han perdido por medio de esta gran mentira, ¿verdad? El tiempo no es nuestro, el tiempo es de Dios, ¿verdad? Pero Satanás te dice, no, pero mira esto, que el otro es mañana, pues lo puedes hacer o pasado mañana o dentro de 5 meses o un año, mira, tenés tiempo, ¿verdad? Cuando la oportunidad de salvación es este día, cuando Dios te habla por medio de su palabra. ¿Se acuerdan con el tiempo de Noé? Dios le habló a Noé que preparara el arca. Y desde el mismo momento que Dios le dio las instrucciones de cómo hacerla, los hombres debían de empezar a preparar esa arca para evitar la destrucción y la muerte, ¿verdad? Con el diluvio universal. El diluvio universal destruyó todo lo que había. Los que no creyeron perecieron. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer. Ellos dejaron que las cosas pasaran, ¿verdad? Mientras Noé estaba haciendo el arca, ellos dejaron pasar la oportunidad de salvación. Igualmente hoy en día muchas personas están dejando pasar la oportunidad de salvación, ¿verdad? Están confinadas por esta pandemia, pero están renegando de Dios. Están maldiciendo de Dios, ¿verdad? O están ansiosas porque no tienen libertad, pero no para la libertad verdadera que Dios te da, sino para el libertinaje, para la fiesta, para la borrachera, para la fornicación, para la mentira, para la avaricia, para el engaño, para la envidia, para el pecado, para seguir en las cosas de este mundo, ¿verdad? A causa de la tentación del pecado, del mundo. El diablo mismo está trabajando día y noche, ¿verdad? Entonces, al igual que en aquella época de Noé, muchas personas están viviendo así, ¿verdad? Déjame decirte, amigo, que mañana puede ser tarde, ¿verdad? Muchos yacen en el polvo por haber permitido que el enemigo los engañara con esta mentira. Mañana me voy a arrepentir o dentro de un año, dentro de 10 años, ¿verdad? El día de mañana no existe para el ser humano, ¿verdad? La vida que Dios te da es para que la aproveches hoy que estás vivo. El día de mañana puede ser demasiado tarde para ti, ¿verdad?
porque en un momento la vida del ser humano puede ser cortada en cualquier momento. Ay, hermano, usted es muy fatalista con eso que usted está diciendo. Si Dios es un Dios bueno de la vida, es verdad. El problema está que los seres humanos no se cuidan y se dejan engañar por el enemigo. Y por eso terminan cortando su vida, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando Dios te llama no es para quitarte nada, es más bien para darte esperanza y vida eterna. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Hay personas que dicen, no, es que yo no me acerco a Dios porque no tengo tiempo para eso, o tengo que cumplir un montón de reglas. Y bueno, yo soy un pecador, yo no merezco salvación. Bueno, eso es lo que te dice el enemigo, Satanás. Pero mira lo que te dice la palabra de Dios acá, 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Nosotros como colaboradores de Dios, les animamos, les exhortamos. Exhortar significa animar, ¿verdad? Les exhortamos, dice la palabra de Dios, a que no reciban, ¿verdad?, en vano la gracia de Dios. O sea, ahorita, este tiempo que tú estás confinado, encerrado en tu casa, es para meditar en tu vida, cómo la has llevado antes de esta pandemia y cómo la pensás seguir llevando después que Dios termine esta pandemia. Así es, amigo. Pero muchas personas se dejan engañar por el enemigo, ¿verdad? Dicen, más tarde tendré otra oportunidad. Inclusive hay personas que ahorita están pensando en seguir haciendo lo que antes estaban haciendo antes de esta pandemia. ¿Y qué era lo que antes hacían? Seguir en el pecado, o sea, vivir cada quien a su manera, conforme a sus deseos, conforme a sus pensamientos, conforme al engaño del diablo. Así de sencillo, ¿verdad? Lastimosamente es así. Pero yo, amigo, en esta tarde yo te animo a que ya no sigas bajo ese engaño de Satanás. Yo te animo en esta tarde a que cambies tus pensamientos y tu corazón. Mira, otro engaño de Satanás es que él a muchas personas les dice, es que yo soy una buena persona, ¿verdad? Los seres humanos tenemos la costumbre de tomar algunos parámetros para definir si alguien es bueno o alguien es malo o nos comparamos con ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Si alguien o nosotros mismos somos buenos, dice, algunos tienen mejores acciones o costumbres y mejores condiciones morales que otros. Sin embargo, estos son parámetros de medición de hombres. No son los parámetros de medición de Dios con que Él nos mide. La palabra de Dios no nos da excusa alguna a los seres humanos para justificarnos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos han pecado delante de Dios y todos son pecadores. No hay justo ni aún uno. Ni siquiera el mismo Papa, ¿verdad? Que dice él que él es el vicario de Cristo. Él no es justo. El único justo que yo conozco en la Biblia se llama Dios y nuestro Señor Jesucristo, que nunca pecó ni se halló engaño en su boca. Esas son las únicas dos personas que yo conozco, porque la Biblia lo dice, que fueron los únicos que no pecaron. Así es que no existen las personas buenas en este mundo. Podremos haber personas que hacemos cosas buenas, ¿verdad? Pero justos, ¿verdad? Y no pecadores, solamente Dios y nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos a veces pecamos, ¿sí? A veces dejando de hacer lo bueno. A veces nos apartamos de las cosas malas, pero a veces dejamos de hacer lo bueno y por eso seguimos siendo pecadores, aunque arrepentidos, ¿verdad? Entonces, amigos, no hay justificación delante de Dios, ¿verdad? En Lucas 18 nosotros encontramos el relato de una persona que era religiosa, era un fariseo, y que él se justificaba a sí mismo, ¿verdad? Pero delante de Dios era otro pecador, ¿verdad? Él decía, Señor, te doy gracias. Ustedes lo pueden encontrar ahí en Lucas 18.
Él decía, Señor, la parábola del publicano y el fariseo. Dice que este fariseo, él decía, Señor, te doy gracias porque no soy como estos, ¿verdad? Ladrones, estafadores y todo. Doy mi diezmo y todas estas cosas. Y él oraba, pero él oraba a gran voz y para que todo el mundo lo viera. Ay, qué lindo, ¿verdad? El gran justo, el gran santo, ¿verdad? Pero en realidad ante Dios era un pecador, ¿verdad? Y a veces, lastimosamente, a veces inclusive a algunos cristianos les gusta juzgar y condenar a otro, ¿sí? Son capaces hasta de meterlo al infierno, ¿verdad? Y lo dicen. Tú no mereces esto y esto y esto, tú eres así. Inclusive si lo pueden desterrar de la iglesia, hasta lo destierran. Como que si ellos fueran los jueces o ellos fueran los perfectos, que ellos son los únicos que nunca han pecado. Y a veces se ponen hasta detrás, en la parte de atrás de las iglesias así, ¿ve? Con los brazos cruzados, ¿verdad? Que parecen más policías que otra cosa. En vez de preocuparse en su propia vida, de qué fruto están dando delante de Dios, ¿verdad? Se ocupan en juzgar a otro, ¿verdad? Entonces, ese es el engaño de Satanás, ¿verdad? Que le mete a los hombres, haciéndoles ver como que ellos son buenas personas. En realidad, nadie merece la salvación, amigos míos y hermanos. Nadie. Solamente Dios, por su gracia, por su misericordia, es el único que nos puede salvar. Dice la Escritura, si el justo con dificultad se salvará, ¿en dónde aparecerá el impío? O sea, el pecador. O sea, toda persona que no ha obedecido a Dios, que no se arrepiente, ¿en dónde estará cuando Dios haga el juicio final y Él venga a esta tierra? No lo sé, pero la palabra de Dios lo dice, que solamente los cristianos con dificultad a la justa se salvarán. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, así como Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y la muerte pasó a todos los hombres, así también hoy en día la muerte pasó, ¿verdad? A todos. Y todos estamos en el mismo paquete. Pero solamente Dios es el único que nos puede dar esas promesas de vida eterna. Así dice Romanos 5:12. Así que, hermanos y amigos, Dios permita que cuando escuchemos este mensaje podamos atender el llamado de Dios, ¿verdad? Dios hace el llamado a través de su palabra. Hermanos, dice la palabra de Dios que Satanás utiliza la artimaña de la mentira, ¿verdad? Por medio del pecado para engañar al hombre. Y de muchas maneras, ¿verdad? En este estudio que estamos culminando, he hablado acerca de algunos aspectos, pero hay muchos aspectos que hablar de cómo el diablo engaña y hace caer al hombre. Lo hace caer a través de las tentaciones, los pecados de la carne, ¿verdad? Los frutos de la carne, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21, la palabra de Dios dice así. Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Cristo que estaba en Galacia. Miren que la palabra de Dios no solamente a los incrédulos, sino a los mismos cristianos. Y dice ahí Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, orgías, hechicerías, ¿verdad? Borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, o sea, les advierto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren cuántos pecados menciona Pablo a los hermanos de la iglesia. O sea, les dice, ustedes, hermanos en Cristo, apártense de todos esos pecados. Ahora imagínense la lista que Dios hace a los pecadores, o sea, a las personas que no obedecen a Dios, que viven conforme al libertinaje, ¿verdad? Hoy en día la juventud no se casa, quieren vivir en fornicación, ¿verdad? Los jóvenes le huyen al matrimonio que Dios estableció y quieren vivir en fornicación, ¿verdad? O sea, quieren tener relaciones sexuales y según ellos, para no asumir responsabilidad, cuando es la misma responsabilidad, porque cuando un varón decide yacer con una mujer, desde ese mismo momento ya estás adquiriendo una responsabilidad.
Y con mucho más razón cuando producto de esa relación nacen hijos, con mucho más razón todavía. Delante de Dios tienes una enorme responsabilidad. Pero la gente cree que puede hacer lo que le da la regalada gana, ¿verdad? Se casan, se divorcian, fornican, se emborrachan, mienten, adulteran, andan en las envidias, en los chismes, en las calumnias, en el libertinaje de aquí para allá, ¿verdad? Trabajan día y noche queriendo ganar este mundo, pero todo eso, hermanos, es por causa del pecado, por causa del engaño de Satanás. Bueno, hermanos, ya para concluir, dice la palabra de Dios, y ahí vamos a terminar, que el Señor castigará a los que se rebelen contra Dios y a los que no obedezcan y crean en el Evangelio de Jesucristo. Definitivamente, Dios va a castigar a todos los que no quieran arrepentirse. ¿Verdad? No lo digo yo, lo dice su palabra, porque Cristo, ¿verdad?, ya vino a dar su vida por nosotros. Así que lo único que nos queda a los seres humanos es escuchar la palabra de Dios, atender el llamado de Dios, ¿verdad? Antes que venga el juicio de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo del 8 al 9. Dice ahí, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, el Señor Jesucristo, hermanos, amigos, un día viene en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no obedecen a Dios, ¿verdad? A los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los cuales dice sufrirán pena de eterna perdición. O sea, serán excluidos de la presencia de Dios. Hermano, amigo, qué triste es no tener a Dios en tu vida. Déjame decirte, amigo, en esta tarde, si tú vives una vida conforme al engaño de Satanás, conforme al pecado, tu vida es como una barca sin motor. Eres simplemente un navío perdido en el ancho mar. Y tarde o temprano vas a encallar en algún sitio y te vas a perder. Te vas a ir a lo más profundo del mar. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás eso es lo que quiere, destruir tu vida a través del engaño del pecado, ¿verdad? Creyendo, haciéndote creer que lo que haces no tendrá consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, sea bueno o malo, trae consecuencias, ¿verdad? Entonces, Dios desea en esta tarde advertirnos para no dejarnos engañar del enemigo. Hermanos, ¿y cómo puedo derrotar al enemigo, verdad? Teniendo un corazón humilde y humillándote delante de Dios, arrepintiéndote de tus pecados, ¿verdad? Si tú, amigo, no te arrepientes de tus pecados, mira lo que dice la palabra de Dios, Romanos 2:5. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira de Dios, ¿verdad? Atesora ira para el día de la ira y el juicio de Dios, el cual dice pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria e inmortalidad, ¿verdad? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Eso es lo único que estás buscando, amigo, si no te arrepientes en esta tarde. Si no meditas en tu vida, qué es lo que estás haciendo delante de Dios, ¿verdad? Y vamos finalizando acá. Todos los que no quieran creer en el mensaje de Dios y todos los que nieguen a Dios en su vida, dice la palabra de Dios que por causa del enemigo, de Satanás, han caído en el pecado y en la mentira de él. Dice que serán castigados eternamente y echados al lago de fuego. O sea, en otras palabras, el infierno eterno, que es la muerte segunda, ¿verdad? Vamos a leer el último texto y ahí vamos a terminar en esta tarde. Mira lo que dice acá la palabra de Dios, Apocalipsis 21:8. 21:8. Vamos a leer. Dice ahí,
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el castigo eterno al cual Satanás te quiere llevar, amigo, si no te arrepientes de tus pecados. Si eres incrédulo, si no obedeces a Dios, si estás practicando cualquiera de estos pecados, dice, los mentirosos, dice, tendrán su lugar en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué triste es una vida sin Dios, ¿verdad? Aún en medio de esta pandemia puedes llevar una vida con Dios si te arrepientes, amigo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios está esperando eso de ti, ¿verdad? Y en esta tarde el mensaje es, digámosle no a Satanás en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Doblemos nuestras rodillas, arrepintámonos de nuestros pecados y pidámosle a Dios protección para dejar de ser engañados por este enemigo. El enemigo lo que quiere es destruir tu alma, tu vida. Él quiere llevarte al infierno, ¿verdad? Eso es lo que quiere Satanás, engañarte por medio de las cosas de este mundo, los placeres, la vida material y todos los afanes de este mundo, el poder, la vanagloria, como está haciendo con muchos gobernantes hoy en día, como está haciendo con muchas personas, ¿verdad? Así es que, amigos, en esta tarde, hermano, sigamos en Dios, creyendo en su palabra y manteniéndonos firmes para que podamos alcanzar esa salvación que Dios está esperando para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, abrazos y saludos y nuestras oraciones para toda la iglesia en todo el mundo donde se encuentren nuestros hermanos. Y también, amigo, medita en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.